Ok, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Bueno, vamos a comenzar, chicos. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer una pequeña mini evaluación de lo que hemos visto hasta ahorita en la parte de conjuntos? Entonces, por favor, conéctense a esta página. Sí, lo voy a escribir aquí en el navegador. Tienen que escribir kahoot.it. Eso. Tienen que entrar a este sitio, kahoot.it. ¿Ya? Al entrar a ese sitio les va a dar, les va a pedir un pin que enseguida lo comparto. ¿Ok? Voy a escribir también en la plataforma, en el Zoom. En el chat de Zoom también les voy a compartir el sitio al que tienen que conectarse. ¿Ya? Y el pin es este que está en la pantallita. ¿Sí? Este número grande. Ese es el pin de ingreso. Y también lo voy a poner en el chat de Zoom. Sí, ese es. Entonces yo acá voy a ir esperándolos a ver cuántos se conectan. Sería ideal que todos se conecten y todos podamos hacer la práctica. Eso vale punto extra, ¿no es cierto? Y los ejercicios son sencillitos. Vamos. Ahora, si ustedes me dicen que no pueden entrar, tienen que avisarme por qué, para ver si los puedo ayudar o si no, ver qué podemos hacer. Como no son muchos, vamos a trabajar muy rápido. Nadie más. Cuando yo empiece, ya nadie va a poder entrar, por eso es que quiero esperar un ratito que entren por lo menos, pues, un porcentaje. El que no tiene posibilidad por el problema de las megas y todo esto, no se hagan problema, ¿ya? Es una actividad extra donde te puedes ganar unos puntos. En realidad, 3 personas van a lograr ganar el mayor puntaje. Nadie más. Ok, empiezo con los 5 entonces. Es la primera vez que están poquitos. Ya. Es solamente sobre la parte básica de teoría de conjuntos que hemos visto. Hoy vamos a llegar hasta lo que son operaciones y propiedades, y con eso ya tiene pues el auxiliar para trabajar mucho material fin de semana. Y el próximo lunes ya estaríamos concluyendo con algunos ejercicios de demostración otra vez, basados un poquito en lo que es la lógica que ya vimos en la parte anterior y las propiedades que hoy también les voy a pasar. Este cuadrito que vamos a armar hoy también es importante que lo tengan a la mano la siguiente clase. Es como que cada tema tiene su propio formulario, ¿sí? En lógica tenían las tablas de las leyes y las propiedades lógicas de inferencia también, ¿verdad? Entonces, ahora en este capítulo lo mismo, necesitamos tener a la mano las propiedades de conjuntos para poder hacer las demostraciones que vamos a trabajar, ¿ya? Y entonces, ahora al final de la clase deberíamos poder tener claro ese cuadrito para que el martes, que nos toca trabajar la siguiente clase, podamos hacer más ejercicios demostrativos y con eso ya el capítulo 2 lo concluiríamos. Acuérdense que el primer parcial es del capítulo 1 y 2, entonces ya estamos cerca de ese parcial. Lo que estoy tratando es de nivelar el avance hasta llegar a lo que estaba programado, ¿sí? Entonces estamos un poquito atrasados, pero bueno. Entonces empezamos, ¿será que falta alguien? ¿No? Ya. Tal vez alguien nunca ha jugado, entonces les cuento que esto es muy fácil. Va a aparecer la pregunta en mi pantalla, ¿ok? Y la pregunta sale en mi pantalla con las opciones a seleccionar. Son de selección, básicamente, ¿ya? Y en tu celular, en la página que yo te pedí, sí que entres, ahí te va a aparecer solamente las opciones para marcar por color. Eso tal vez hay que especificar. O sea que en realidad tú tienes que guiarte de los colores. ¿Listo? En mi pantalla entonces tú vas a ver, la respuesta es el rojo. Entonces tú en tu celular te guías de eso y lo vas respondiendo, ¿ya? Entonces creo que ahora sí podemos empezar. Ok, vamos. Los números naturales son también algo, pero todos pertenecen a los números racionales. ¿Ok? Entero, ¿no? Los números naturales son también enteros. La clave era mirar el conjunto, ¿cierto? Estaba dentro de los enteros y los enteros eran parte de los racionales. ¿Sí? Está bien, muy bien. Vamos. Siguiente.
Ahí están más o menos los puntajes, cuenta la velocidad de respuesta, ¿ya? Ahí hay un conjunto, ¿sí? Y hay que ver con cuál está más relacionado. Fíjese que el conjunto está dado por extensión. Y abajo hay que ver con cuál de los que están por comprensión corresponde. Ahí creo que había una doble, ¿no? Lo voy a revisar después, pero esa sería la más correcta, ¿no? X tal que X es uno de los primeros 6 meses del año, ¿cierto? Entonces eran de enero a junio, ¿ok? Siguiente, ¿verdadero o falso? Miren que ahí está el conjunto A, está el conjunto B, y ahí hay una relación que está haciendo entre el conjunto B y A, pero está con ese símbolo que casualmente tiene un significado, ¿sí? Observen bien el símbolo, ¿sí? Realmente es falso, ¿sí? Porque ese signo es de pertenencia. Y habíamos dicho que la pertenencia es de un elemento al conjunto, pero no entre conjuntos. Hemos visto que hay otras relaciones entre conjuntos, como son la inclusión, la igualdad, ¿verdad? Esas eran relaciones entre conjuntos, pero pertenencia no. Y de hecho de aquí viene un poquito el tema de la paradoja de Russell también, ¿verdad? Si alguien la ha leído un poquito o la ha escuchado, se ha acordado. Entonces no podemos decir que un conjunto pertenece a otro, pero sí podemos decir que está incluido o no está incluido, ¿verdad? Y el conjunto A tiene 1, 2, 3. Su conjunto potencia es, dice, hay que ver cuál es su conjunto potencia. Está el concepto de lo que era un conjunto potencia, y habíamos visto que había una fórmula también, ¿no? Para calcular. Sí, este ya le podemos cortar, pero creo que no fue muy largo el tiempo. Perfecto. Muy bien, se acordaron de que cuando hablamos de conjunto potencia, estamos hablando de todos los subconjuntos que podemos obtener, ¿verdad? Entonces aquí está haciendo todos los posibles, que son justamente 8. Siguiente. Vamos avanzando. Aquí está definido el conjunto C por comprensión. Si habría que definirlo en palabras puntualmente, ese conjunto que está definido por comprensión, díganme ustedes a qué equivaldría. ¿Un conjunto vacío, infinito, unitario? La clave está darnos cuenta qué elementos contempla ese conjunto que está ahí por comprensión. Tendrías que definir por extensión al conjunto y definir cuál es, ¿no? Tendrías que encontrar la solución a eso, ¿verdad? X al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Será que tiene alguna solución? Mira, si tú intentas resolver esa pequeña ecuacioncita, te va a decir X al cuadrado igual a menos 1, ¿no es cierto? Y ahí tendrías que sacar raíz cuadrada de menos 1 y eso no hay, ¿verdad? No hay solución. Entonces, básicamente sería un conjunto vacío el resultado, ¿sí? Interesante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando nos den por comprensión al conjunto, porque puede ser que también los elementos que contemplen no, bueno, sea vacío, en realidad que no tenga una solución. En este caso no hay, o es imaginario en todo caso, ¿no? No hay una solución válida. Aparte, aquí hay un dato importante. Miren, lo voy a remarcar porque tenemos que aprender de este ejercicio. Miren, acá dice que X es un número natural. Y al solucionar la ecuación no nos encontramos con un número natural, nos encontramos de hecho con un negativo y bueno, eso ocasiona el problema. Entonces, lo más correcto es conjunto vacío. Muy bien. Vámonos a la siguiente. X tal que X es un número par. Engañoso esto, pero bueno. Los números pares en realidad está denotando, ¿no? Y los números pares son infinitos. Sí, perfecto. Vamos con el otro. Y este. A incluido en B y B incluido en A. ¿Qué está indicando esa simbología? Piénsenlo bien, hay una definición ahí metida. Relación de igualdad. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Sí, solo sí, habíamos dicho, A está incluido en B y B está incluido en A. ¿Sí? Ahí era la razón. Muy bien.
Ahora, fíjense que acá no me dio tiempo de captura pantalla, pero acá decía amarillo o azul, decía. ¿Sí? Pero, ok, puede ser de que decía el amarillo A incluido en B y el azul decía B incluido en A, ¿sí? Pero ahí decía amarillo o azul. Ese O es una disyunción y definitivamente no es O la relación. Aquí decía I. Esta es una conjunción, eso indica y, por favor, ¿ya? Entonces, ¿vieron? Las palabritas son a veces muy importantes. Perfecto, era A igual B. De hecho, es la definición de igualdad de conjuntos, ¿sí? Muy bien. Ya estamos por el 8 de 11. Represente por comprensión. Nos los han dado por extensión. Hay que tratar de ver cuál de ellos está representando por comprensión a ese conjunto A. Otra vez es importante el O, ¿sí? Fíjense que el rojo era exactamente lo mismo, volvieron a caer en el mismo problema, ¿sí? Acá estaba con disyunción, ¿sí? Ahí decía O, bueno, creo que ahí no lo apunté bien. Por acá decía O, era una disyunción. Y acá dice I. Hay diferencia en el I y en O. Jamás lo olviden, eso lo vimos en las tablas lógicas, ¿no? Cuando usamos la conjunción, va a ser verdad si ambas son verdad, ¿sí? Esa es la importancia de aplicar acá la lógica, ¿ya? Y en disyunción, en el rojo que no era válido, suficiente que hubiera sido una de ellas verdad y ya era verdad, ¿no? Pero la definición que vemos aquí es, miren, 1, 3, 5, 7 y 9, o sea que el valor de X tenía que ser mayor que 0, por eso era 1 acá el primero, y menor que 10, por eso era 9. Ojo que igual no había, ¿no? Decía menor o mayor, no decía mayor igual, menor igual, está perfecto. Y además X es impar, entonces la mejor definición sería el que está con verde, ¿ya? Y dice, ¿no? O sea que tiene que cumplir las dos, porque si solamente dijera este lado, fíjense, X mayor que 0 y menor que 10, significaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Y como acá dice X es impar, entonces está definiendo muy bien a los números que contempla ese conjunto, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien. Ya estamos por terminar esto. Veamos el siguiente. Defina por extensión. Este tiene que tomarse un tiempito. ¿Cuáles son los valores que van a dar solución a esa ecuación y que pertenecen a los números naturales? Porque eso dice en la definición, ¿sí? La solución que encontremos dice debe pertenecer a los números naturales. A ver, vamos a ver, hay dos cosas, ¿sí? Primero que acá el conjunto se llamaba B, ¿ya? El conjunto se llamaba B, por lo tanto hay que buscar la solución para el conjunto B. Acá tenías una y por acá tenías otra. Y ninguno más era, este de acá también era B. Ok, eso significaba que había que desechar el azul. Y luego decía x cuadrado menos 5x más 6. Bueno, 3 por 2 me da 6, ¿sí? Menos 3 menos 2 me da menos 5. Entonces, 3 y 2 eran la solución. Entonces, definitivamente era el amarillo, ¿no? 3 con 2. ¿Y por qué no el azul? Porque el azul dice conjunto A. Y eso no es este conjunto, ¿ya? Entonces, bueno, algunos se dieron cuenta, ¿sí? Pero era la solución entonces el amarillo, ¿sí? 3 con 2. Bien, bien, bien. Estamos con el siguiente. ¿Falso o verdadero? Ok, al principio dijimos que era falso, ¿verdad? Esa relación es de pertenencia, y pertenencia solo va de un elemento a conjunto, pero no de conjunto a conjunto. Ok, es falso entonces. Bien, vamos a ver quiénes han sacado la mayor nota. Veamos. ¡Ay, me falta esta! ¿Son iguales? No, pues no, porque uno significa vacío nulo y el otro significa conjunto vacío, porque está con la llave.
¿sí? Acuérdense que entre llaves encerramos los elementos que hay dentro de un conjunto. Entonces, muy diferente de decir nulo a decir conjunto vacío, ¿ya? Entonces, la definición de conjunto vacío sería este también, ¿ya? Aunque algunos lo dejan, por ejemplo, la llave vacía también, para definir al conjunto vacío, pero podemos hacer esto también. Entonces, no son iguales ambas cosas, ¿ok? Bien, veamos. A ver, Martínez Valle, Marcos Aguilar y Roger Yucra, ¿sí? Entonces yo lo voy a registrar. Esas serían las 3 personas que sacaron la nota más alta. Les recuerdo que esta es solamente una actividad extra, ¿sí? Es un poquito para que ustedes vayan viendo algunos detallitos. De repente en el video que voy a grabar, ahí lo pueden volver a hacer, porque el juego se hace solo una vez, ¿sí? Acá voy a registrar para anotar. Espero que hayan entrado con su nombre verdadero, ¿sí? Ya, entonces Martínez, miren que ha sido más o menos los puntajes. Quiere decir que se han demorado un poquito en responder, ¿no? Por ejemplo, Martínez tiene 5771, ¿no? Y Marco tiene 5351, ¿vieron? Por ahí van andando. Han respondido el mismo número de preguntas correctas, pero la velocidad de respuesta es lo que hace diferencia en puntajes, ¿sí? Y Roger también le falta un poquito, pero de 11 preguntas, las 5 ha hecho correctamente, ¿ya? Entonces, perfecto. Luego lo publico y esa sería la actividad por ahora. ¿Listo? ¿Les ha gustado o no? Muy engañoso. A veces, algunas veces de acá mismo podemos aprender, ¿sí? La idea de la actividad era que podamos tener un aprendizaje, ¿ok? Déjenme enseguida compartir el material del día de hoy y vamos a comenzar con esto. Me parece que estuvo bien nomás la práctica. De 5.000 para arriba está bien, ¿sí? Entonces significa que ya hay conocimientos básicos sobre los cuales se pueden trabajar. Vamos. Voy a ver si hay algún comentario por acá. De repente alguien se quedó afuera, puede ser, ¿sí? Ok, es una evaluación simple. El examen, por ejemplo, contempla algunos elementos parecidos, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con detalles como, por ejemplo, la disyunción, la conjunción, que no estén chipadas, que estén claras para ustedes, ¿ya? Entonces, ser muy exactos con las definiciones. Cuando un conjunto es definido por ejemplo, comprensión, nos cuesta un poquito más redefinirlo por extensión, porque hay que ser muy cuidadosos de cada símbolo que han utilizado para definirlo por comprensión, ¿ya? Entonces, a veces eso no lo notamos y pues vamos a la primera y nos erramos. En esta práctica, fíjense que incluso a pesar de ser por selección, ha habido errores, pero es porque muy rápido de repente se van a la primera respuesta, ¿no? Entonces siempre hay que ver, revisar, y estés convencido, lo mandas, ¿sí? Bueno, entonces hoy nos toca trabajar lo que son operaciones con conjuntos, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito la definición de lo que es la unión, ¿sí? Intersección, diferencia de conjuntos, ¿ok? Un poquito de lo que es diferencia simétrica, no es lo mismo, por si acaso, ¿sí? Diferencia de conjuntos y diferencia simétrica son cosas diferentes. El concepto del complemento también lo vamos a ver, ¿sí? Y bueno, con estos elementos se pueden hacer operaciones básicas con conjuntos, sobre todo a la hora de representar a través de diagramas de Venn, ¿ya? Y con ello vamos a pasar a revisar un poco las propiedades de los conjuntos. Y ahí van a decir, bueno, hay que hacer otra tabla que está muy parecida a la que vimos en inferencia lógica y en las leyes lógicas. Y ya con eso vamos a poder hacer varios ejercicios. ¿Listo? Bueno, definición de la unión. Aquí está la definición formal. Dice A unión B. Fíjense que A y B son conjuntos, ¿ya? Y están definidos por letra mayúscula. Es igual a, dice, fíjense la definición de conjunto por extensión. Ahorita va, perdón, por comprensión. Esta es la definición por comprensión y debemos ya tener la posibilidad
o la capacidad de interpretar esto. Dice X, quiere decir un elemento del conjunto, X tal que X pertenece a o X pertenece a B, ¿sí? Entonces esa es la definición formal de lo que es la unión. Veamos esto de acá, dice, ¿no? Conjuntos con elementos en común. Fíjate que aquí tienes el conjunto A, B, C, D y aquí el conjunto E, E, F. Si nosotros lo llevamos a una diagramas de Venn, ¿sí? Agarras el conjunto A, B, C, le falta la D y la han puesto por acá. ¿Por qué? Porque el elemento D es en común con el conjunto B, ¿sí? El D está en ambos. Entonces, ahí está, en el enganche de ambos conjuntos le hemos puesto al elemento D. Ahora, el elemento E y F del conjunto B están fuera del conjunto A. Entonces, tú miras este diagrama de Venn que está por acá, y de aquí deberíamos poder ir también a su definición de cada conjunto por extensión. Si tú te fijas, el aro azul que define al conjunto A está definido dentro de la franja azul A, B, C, D. Y en B tengo E, F, D, porque el aro rojo está incluyendo a D, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando comparten elementos, los conjuntos, a la hora de hacer la unión. Porque normalmente lo que vamos a estilar es a poner esos elementos compartidos en el medio, ¿sí? De ambos. La unión significa que va a contemplar todos los elementos que hay, tanto en el conjunto A como en el conjunto B, ¿cierto? Entonces ahí está la definición que vimos de manera formal, ¿sí? O está en A o está en B, ¿sí? Esa es la definición. Ahora, la unión, por definición, vamos a ver en las propiedades que sí es conmutativa. Fíjese que es lo mismo decir A unión B que decir B unión A. ¿Por qué? Porque el orden de los elementos no importa a la hora de comparar dos conjuntos. Este es el resultado de la unión de A con B, y este otro es el resultado de la unión de B con A. Los elementos están un poco desordenados, pero eso no importa en definición de conjuntos. Para que dos conjuntos sean iguales, deben tener los mismos elementos y no importando el orden. ¿Listo? Entonces, también se puede hacer unión entre conjuntos que no comparten ningún elemento. Entonces, la gráfica normalmente va a indicar dos aros como estos que están acá, pero ya no hay ese tema de que comparten algo, por lo tanto están separados, ¿no? Acá vemos el conjunto ABCD, que es A, y el conjunto B por 1, 2 y 3, ahí está. Ambos son disjuntos, quiere decir que no comparten nada, ¿ok? Y la unión B va a ser la suma de todo, ¿no? Lo que está en A y con lo que está con B. Entonces son ambos. Conjuntos comparables. Bueno, ya habíamos hecho una definición de conjunto comparable. Fíjense, por ejemplo, acá nos habíamos dicho que dos conjuntos son comparables si uno es subconjunto del otro. Sí, esa era la definición que en la clase anterior estuvimos trabajando. Pero acá dice, ¿no? Si A tiene ABCD y B tiene CA, entonces si te fijas, C y A son elementos que están incluidos en el conjunto A. Entonces de aquí podemos decir que B es subconjunto de A, por lo tanto son comparables. La gráfica en un diagrama de B va a representarse con que un aro contiene al otro aro, ¿verdad? El aro mayor es A, es el que está afuera, es este medio lila, y el aro menor es el conjunto B con este celeste que está por acá, ¿sí? Y la unión va a contemplar a todos los elementos que hay en ambos conjuntos. Ahí está, la unión es todo esto con más todo esto que está aquí, ¿sí? Es como una suma, básicamente. Luego tenemos cuando la unión de dos conjuntos que son iguales. Aquí, por ejemplo, si bien A está con una etiqueta y B con otra, diferente nombre, al comparar los elementos que tiene cada uno, fíjate que son exactamente los mismos, y de ahí podemos decir que la unión de estos dos conjuntos iguales resulta ser un conjunto igual a cualquiera de los dos, ¿sí? Fíjate que los duplicados desaparecen en la unión de conjuntos, porque en definición de conjuntos no existen elementos duplicados, los elementos son únicos y el orden en que van no importa, ¿sí? Entonces, recordando ese concepto, vemos que aquí la unión no es que vaya a tener doble A, doble 2, doble 4, etcétera, no, solamente una vez. Ahí está, la unión de los dos. Entonces, en la gráfica
se entiende que este aro verde está contemplando tanto al conjunto A como al B, y que obviamente la unión es pues los elementos que están incluidos adentro de él. Entonces, es posible realizar unión con todos los tipos de conjuntos básicamente que existen. Otro concepto importante a lo que es la unión viene a ser la intersección, que es un concepto un poquito distinto, ¿no? Veamos la definición para comparar, porque esa es la definición de la unión. Veamos también la definición de lo que es la intersección. Bueno, acá está. Ok, en la intersección, fíjense el símbolo, ya no es una U de unión, viene como una U volcada, A intersección B, y está definido como X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, ahora fíjense cómo esta ahora está trabajando con una conjunción. Dice que el elemento debe pertenecer a ambos conjuntos, ¿sí? Entonces, si vamos a graficar dos conjuntos que tienen elementos en común, fíjense otra vez, voy a agarrar el ejemplo de los conjuntos que tienen algo en común. Acá, por ejemplo, ¿qué tienen en común estos elementos? La D está en ambos, la E no, la F tampoco. Entonces, hasta donde yo veo acá, solamente está compartido el elemento D. Eso es fundamental en la intersección, porque la intersección debe tomar un elemento que está en A y está en B también. Por lo tanto, a la hora de graficar, si bien estamos hablando de que voy a representar la intersección de los dos conjuntos, y sabemos que tienen elementos compartidos, tenemos que graficar el diagrama de Venn como estos dos que están enganchados, ¿sí? Y bueno, en el lado de A, exclusivo lo que no comparte, y en el lado de B, lo que no comparte con el otro conjunto. Y al centro del aro, ¿sí? De ambos aros, iría los elementos que están compartiendo ambos conjuntos. En este caso solamente comparten D. Y esa es justamente la intersección, ¿ya? Cuando a mí me hablan de la intersección, entonces, lo que yo tendría que recordar es que es el lado que está compartido, ¿sí? Entonces acá lo vamos a graficar, es esta parte que está compartida. Es esta parte, todo esto, ¿sí? Todo esto sería el área de intersección, es el aro que se ha armado entre A y B, ¿ok? Entonces, muy diferente de la unión, no se olviden en la unión, por favor, si queremos comparar, la unión de los dos conjuntos va a contemplar, miren, todo absolutamente, ¿sí? Todo esto, ¿sí? La unión está contemplada por todo esto. Todito, ¿sí? Porque es unión, todo. Todo eso es la unión de los dos, ¿verdad? Sin embargo, la intersección es solamente los elementos que están compartidos, ¿sí? Entonces, definitivamente siempre me voy a concentrar en el centro, ¿no? Porque aquí es donde están los elementos compartidos entre ambos, ¿ok? Bien. Vamos a ver ahora el caso de dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común y son disjuntos. Bueno, significa que no tienen nada en común, por lo tanto, por acá está A, por lo que este lado está B, no tienen nada en común, por lo tanto, la intersección técnicamente no existe, no hay intersección entre ambos, no tienen elementos compartidos. Entonces, aquí viene la definición de que la intersección del conjunto A y B va a resultar un conjunto vacío. Ahí está la definición de vacío, con las dos llaves vacías, o pude poner también ahí el símbolo de nulo, y también equivale a lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasa con conjuntos comparables? Bueno, si son dos conjuntos comparables, significa que uno es subconjunto del otro. En este caso, B debe ser subconjunto de A. ¿Por qué? Pues está incluido, miren, B tiene C con A, y C y A son elementos del conjunto A, por lo tanto, sí es subconjunto del conjunto A. Gráficamente aquí tenemos en B, fíjense B, el C con A, y los demás están en A solamente, ¿sí? Ahí está. Entonces, la unión significa que va a ser el conjunto mayor, ¿verdad? En este caso, el moradito, que sería el conjunto A, llegaría a representar lo que es
la unión. Pero la intersección, que es lo que estamos viendo, se va a llevar los elementos que comparten A y B. ¿Y cuáles son los elementos que comparten A y B? Bueno, ahí va a ir los elementos que están en el conjunto menor, ¿sí? En este caso en B, ¿no? Ese denotaría la intersección de A con B. Entonces ahí está C con A, los dos elementos compartidos por el conjunto A y B. Entonces la intersección también no es complicada ahí. ¿Qué pasa cuando son iguales los conjuntos? La intersección también va a ser el mismo conjunto. Bueno, esto se ha estado repitiendo desde la unión, ¿verdad? Cuando los conjuntos eran iguales, la unión llega a ser lo mismo. Es lo mismo que uno de los dos conjuntos, en este caso que estamos relacionando. Y cuando estamos haciendo intersección, es igual. A intersección con B, como es el mismo conjunto, lo que está en A está en B y lo que está en B está en A también. Por lo tanto, por definición, diríamos que es los mismos elementos que tiene cualquiera de los conjuntos. Entonces, en este caso, la intersección sería 2, 4, 5 y 6, ¿no? Se llevaría todos los elementos. Entonces, ya estaría definida también la intersección. Hay otra definición importante a la unión, la intersección, que es el concepto del complemento de conjuntos. Bueno, podemos decir que el complemento es lo que le falta al conjunto para hacer el universo. El conjunto universo, acuérdense que es el macro, ¿no? El macro en el cual se están moviendo los conjuntos que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, en este caso, dice acá, tómese en cuenta que el universo son todas estas vocales, A, I, O, U, ¿sí? Donde el conjunto A tiene la I, U, ¿no? Entonces aquí dice, si el conjunto A tiene la I y la U, y sabemos que el universo son las 5 vocales, ¿no? Nosotros para saber el complemento de A, tendríamos que decir qué elementos que están en el universo y no están en A. O sea, todo lo que le falta a A para hacer el conjunto universo también le dice, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que al conjunto A le falta la A, la E y la O. Por lo tanto, el complemento del conjunto A es A, E, O. Pasa que cuando tú unes el complemento y el conjunto, fíjate qué pasa al unir estos dos. Si yo hago la unión de esos dos, me voy a encontrar con el conjunto universo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la definición de complemento? Primero que el símbolo, bueno, hay más de uno para representar complemento, pero utilizo yo normalmente el Asperhan, aquí al ladito de, perdón, la comilla simple al ladito del nombre del conjunto, y digo, complemento igual a X, tal que X pertenece al universo y X no pertenece a. Fíjate que por primera vez estamos viendo la relación de no pertenencia, ¿sí? Es una E con una barrita vertical tachada en el centro, ¿no? Entonces X tal que X pertenece al universo y X no pertenece a, ¿no es cierto? Entonces esa es la definición más formal que existe. Entonces algunos dicen, miren, A complemento es igual al universo menos el conjunto A. Y esto también lo podemos ver más adelante cuando estemos trabajando definiciones formales, pero por aquí está interesante su definición porque es muy clara. X tal de X pertenece al universo y X no pertenece a. Entonces ahora cuando vamos a analizar el ejercicio, se suponemos que el conjunto universo es este rectángulo. Ojo que en diagramas de Venn al conjunto universo normalmente lo representamos con el rectángulo, ¿sí? Este rectángulo que está por acá. Y a los conjuntos con un redondo o una circunferencia. Entonces, el complemento de A tiene que ser todo elemento que está en el universo, pero que no está en A. Entonces, fíjense que son A, E y O, están en el universo, pero no en A. Entonces, el complemento de A sería, para ti gráficamente, todo lo que está afuera del redondito, que representa el conjunto A, ¿sí? Todo lo que está afuera. Todo esto sería el complemento de A, ¿ok? Entonces, por eso son muy útiles los diagramas de Venn, porque nos dan una idea gráfica de lo que está sucediendo, ¿ya? Bueno, técnicamente este concepto es muy similar a negación en lógica, por si acaso, ¿ya? Cuando hablamos de complemento, normalmente nos acordamos del concepto de negación que habíamos visto
en lógica formal. Ok, ahora vámonos a ver otro concepto, diferencia de conjuntos. Esta gráfica que está acá a la derecha nos está mostrando gráficamente qué significa la diferencia. Y lo que quedó con azul oscuro, oscuro, ese es el resultado de la diferencia de A con B. Ok, la intersección es conmutativa, la unión era conmutativa, ¿sí? Ahora la diferencia ya no es conmutativa, ¿ya? La diferencia no lo es. Entonces, ¿qué está diciendo formalmente acá? X tal que X pertenece a A, es decir, al primer conjunto, y X no pertenece a B. Ahí está. Entonces va a tomar todos los elementos que están en A y no están en B. Entonces esa sería la relación de la diferencia, ¿no? Entonces básicamente, si yo vuelco la operación a B menos A, no sería lo mismo, porque yo diría B menos A igual a X tal que X pertenece a B, que sería el primero, y X no pertenece a A. ¿Sí? El no pertenece lo agarra el segundo conjunto, el que lleva el negativo. ¿Sí? El que lleva el negativo se lleva el que no pertenece. ¿Ok? Entonces aquí veamos un ejemplo cuando tenemos conjuntos que tienen elementos compartidos o en común. Aquí tenés A, B, C, D, que es el conjunto A, y el conjunto B tiene D, E y F, ¿sí? Entonces, ¿tienen elementos en común? Sí. Tienen la D, ¿sí? Solo tiene un elemento en común, que en este caso es la D, ¿cierto? La D es la única compartida, A, B no hay, ¿ok? Entonces, ¿a qué sería igual la diferencia? La definición dice, tomamos todos los elementos que están en A, es decir, todo lo que está en A, pero no se encuentran en B. Entonces voy a empezar. ¿A está en B? No, va a ir, ¿sí? ¿B está en B? No, va a ir también B, ¿sí? ¿C está en B? No, también va a ir C, ¿sí? Siguiente, ¿D está en B? Sí, entonces ese no va en la relación de diferencia de conjuntos. Entonces, A menos B es A, B, C, técnicamente. Pero ¿qué pasa si hubiera hecho al revés? B menos A. La definición nos dice que no es conmutativo, pero aquí es igual. Todo elemento que está en B, pero que no está en A. Busquemos qué es lo que no está en A. Ok, tengo que agarrar entonces esto. Vamos a limpiar acá un ratito. Voy a agarrar a B y voy a empezar a buscar. Este es D. ¿El D está en el A? Sí. Como está en ambos, no lo tomo. Siguiente, el E. ¿Está en A? No está. Entonces, E está correcto en la diferencia de los dos. El F está en A, no está. Entonces, F también va a la diferencia de los dos. Entonces, ustedes están viendo que no es lo mismo. ¿Ya? No son cosas iguales, por lo tanto, tienen que tener cuidado con el orden en que les pongan la diferencia de conjuntos. ¿Qué pasa si no tienen ningún elemento en común y son disjuntos? Ay, aquí está un poco complicado, miren. Cuando yo tenga este tipo de relación, solo recuerdo el concepto. Todo elemento que está en A y no está en B. Entonces, ¿qué pasa? A menos B, empiezo a revisar. A está en A, pero no está en B, entonces va a entrar. B está en A, pero no está en B, entonces también va a entrar. ¿Sí? Ahí está. El C está en A, está bien, pero no está en B, entonces también entra. El D está en A y no está en B, y también entra. Entonces ahí está la relación de A menos B. ¿Cierto? ¿Y cuál sería, chicos, para B menos A? No sé si alguien me puede ayudar para de una vez completar acá esto. Si tuviera que hacer el B menos A, todo elemento que está en B y que no está en A. ¿Cómo sería el conjunto resultado de esto? Tendría que empezar 1, a 2, revisar. 3. Correcto. 1, 2, 3. ¿Y por qué es el mismo? Porque son disjuntos. ¿Sí? Siempre va a ir esa característica, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, revisar siempre porque no es conmutativo. ¿Qué pasa si son conjuntos comparables? Quiere decir que uno es su conjunto del otro. Bueno, normalmente vamos a seguir haciendo la misma estrategia, la misma regla que habíamos visto. Empiezo a revisar. ¿Qué es lo que quiere hacer? A menos B. Entonces empiezo a revisar los elementos del conjunto A primero. Y digo, A está en el conjunto B, sí está, entonces no va a entrar. El B que está acá, ¿está en el conjunto B?
no está. Entonces aquí está, miren, ya lo agarro a B, es parte de la solución. El C está en B, sí, acá está, entonces no entra. El D está en B, no está, entonces aquí se va como parte de la solución. Entonces B, D, ¿no? Entonces en conjuntos comparables también vamos a tener relaciones, vamos a tener un resultado dependiendo de cuál es su conjunto de cuál, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si dos conjuntos son iguales? También podemos hacer la relación, ¿sí? Solo que ahora la relación se hace un poco extraña. ¿Por qué? ¿Qué dice la definición? Todo elemento que está en el conjunto A, pero no está en el conjunto B. Pero ahora, si son iguales, todos los elementos del conjunto A también están en B, porque son iguales. Entonces, quiere decir que A y B, su resultado o su conjunto solución va a ser igual al vacío. O sea, no hay ni uno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son conjuntos iguales, ¿ya? Entonces, interesante esos detalles que hemos ido apropiando, ¿no es cierto? Ahora, hay algo interesante también en lo que es la definición de la diferencia de conjuntos, y es lo siguiente. Acá me están diciendo, ¿será que A menos B es igual a A intersección B complemento? Eso es una pregunta que me están haciendo, ¿ya? Entonces, derivado de esta pregunta, yo tendría que analizar primero con los ejemplos que hemos hecho, pero ¿qué nos dice la definición de diferencia? Todo elemento que está en A y que no está en B, ¿cierto? Entonces, fíjate que lo que no está en B es su complemento, ¿no? Es su complemento. Entonces, en todo caso, nosotros vamos a ver más un momentito en lo que es la teoría de conjuntos. El A menos B sí es equivalente a A intersección B complemento. Entonces, esta definición que está por acá, en verdad, es verdadero, ¿sí? Entonces, cuando hagamos diferencia de conjuntos, acuérdense que una diferencia de conjuntos se lo puede llevar a intersección de conjuntos, ¿ya? De hecho, esa es una de las propiedades que vamos a ver más un momentito en las tablas. Van a ver que sí es equivalente. Entonces, A menos B es igual a intersección B complemento, sí, eso es verdadero. ¿Ok? Bien, ahora, creo que por acá tenía algunos ejercicios, pero vamos a ver si puedo sacar. Listo. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es el complemento del conjunto B. ¿Quién me puede decir cuál es el complemento del conjunto B en este ejercicio? El complemento del conjunto B, ¿cuál sería? ABC. ABC, muy bien. Es todo lo que le falta al conjunto B para hacer el universo, ¿no? Y el universo está contemplado por todos los elementos que están dentro del rectángulo, ¿cierto? ¿Y cuál sería la intersección entre el conjunto A y B? D sería D. D, porque es el único elemento que están compartiendo. Entonces, esa es la gran ventaja de usar diagramas de Venn, ¿sí? Cuando representamos conjuntos, porque se nos esclarece la relación que hay entre los conjuntos, ¿ya? Entonces, son muy útiles estos diagramas, pero a veces cuando hacemos ejercicios no lo revisamos, el enunciado, y tendemos a tergiversar el diagrama de Venn. Cuando ustedes tengan definición de conjuntos, siempre denle dos miradas a la representación que hicieron en el diagrama de Venn, ¿ya? Porque es muy fácil equivocarse. Veamos estos ejemplos ahora. Vamos a activar el ratoncito. Ok. Vamos a limpiar. Muy bien. Si yo les doy a ustedes, por ejemplo, este diagrama de Venn que está por acá, ¿sí? Y les pido que me digan específicamente algunas relaciones, deberían poder hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a intentar ver si lo hace. Voy a agrandar un poquito mi letrita para hacer unas... Ahí, ok. Yo voy a escribir y ustedes me tienen que decir
¿A qué equivale la relación que voy a escribir en función a los elementos que contiene? Es decir, me van a decir el resultado por extensión, ¿ya? Por ejemplo, A menos B. ¿Qué sería A menos B? Todo lo que está en A y no está en B. A, B y C. A, B y C. Muy bien. Entonces yo lo voy a definir ahí. En minúsculas los elementos, siempre, por favor, eso hay que tomar en cuenta. Y en mayúsculas los conjuntos. ¿Ya? Ahora, veamos otra. ¿Cuál sería el complemento de A? EF. Todo lo que le falta a A para hacer el universo. Entonces acá, por Sería D. ejemplo, muy bien, ella lo vio, yo casi no lo vi. Esa F la vio, la E y la F. Fíjate que no pude tomar nada de lo que está en el aro azul, ¿sí? Entonces está bien. EF. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es el conjunto universo acá? ¿Cuál sería el conjunto universo? A y B. Todos, todos. Todos, correcto. Es el conjunto A, unión el conjunto B, pero esa era la palabra, tendrías que haberme dicho A, unión B, ¿no? Pero en realidad cuando definimos al conjunto, tenemos que irnos a los elementos. Entonces está bien todos los elementos que hay en ambos. Entonces puedo agarrar y poner así A, B, C, D, E y F. Ahí está el universo, ¿no es cierto? Bien, entonces luego en el práctico van a encontrar diagramas de Venn un poquito más elaborados, como para que piensen un poquito más. Yo siempre les recomiendo, si tú ya has definido, ¿sí? Por ejemplo, yo definí esto, haz el ejercicio a la inversa, es decir, dado por extensión, intenta la gráfica, a ver si caes en lo mismo. ¿Ya? Entonces, a veces cuesta, pero aquí tienen que abstraerse un poquito para definir qué elementos contempla cada relación. Ahí puede haber complemento, diferencia, puede haber unión, puede haber intersección, y la intersección a veces es más complicado, sobre todo si estamos hablando de tres conjuntos, ¿ya? Creo que por acá, más adelante hay un ejercicio más de estos, un poquito más elaborado. Por ahora nos vamos a diferencia simétrica, que es otra de las operaciones que nos está faltando. Lo que está en verde nos está mostrando lo que contempla la diferencia simétrica, ¿sí? El símbolo es el delta. Ese lo vimos también en lógica, ¿sí? Es la disyunción débil que habíamos dicho en algún momento, ¿sí? O perdón, disyunción fuerte, ¿sí? Disyunción fuerte. Entonces, dice, ¿no? Son todos los elementos que están en A o en B, pero no en ambos, ¿cierto? O está en A o está en B, pero no en ambos, ¿no? Entonces, interesante eso que está en verde, realmente refleja lo que ahí indica. Acá en la definición formal dice X, acuérdense que X es un elemento del conjunto, ¿sí? X tal que X pertenece a A o X no pertenece, o perdón, X pertenece a A o X pertenece a B, ¿cierto? Ahora, este simbolito delta tiene este concepto, ¿no? De que si está en A, no puede estar en B. O si está en B, no puede estar en A. Es decir, va sacando lo que está al centro, ¿ya? Entonces, esa sería la definición formal. A ver, veamos ahorita un ejemplo con lo que son conjuntos que tienen elementos en común. Acá vemos A y B, están compartiendo AD, pero por teoría hemos visto que la diferencia simétrica va a contemplar aquellos elementos que están en A, pero no están en B, o elementos que están en B y no están en A. En pocas palabras, va a tratar de desechar lo que está acá en el centro. Todo eso lo va a desechar, no lo toma en cuenta. Entonces, si A es ABCD y B es DEF, donde comparten la D, entonces A, diferencia simétrica de B, va a ser igual a, ¿sí? B va a ser C, y luego la D no la va a poner porque está compartida, luego va la E y la F. Entonces, fíjate cómo acá, ¿sí? Como acá está tomando todo lo que estuvo en A y no estuvo en B, o que estuvo en B y no estuvo en A. Es decir, que no está tomando lo compartido. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelco
pensando en la conmutatividad, ¿cierto? B diferencia simétrica de A. Es lo mismo, va a ser todo elemento que está en B y no está en A, o todo elemento que está en A y no está en B, ¿verdad? Entonces aquí vemos, dice, ¿no? A, B, C, E y F. Entonces he llegado a lo mismo. Entonces con esto yo estoy demostrando, ¿no? En nivel práctico, que la diferencia simétrica sí es conmutativa. Y es por eso que no es igual a la diferencia relativa. La anterior normalmente la conocen como diferencia relativa, la que llevaba el símbolo menos al medio, ¿ya? Diferencia relativa. Y a esta le decimos diferencia simétrica. Y bueno, su nombre también nos hace acuerdo de que al ser simétrico debe ser conmutativo, ¿ya? ¿Qué pasa si no comparten nada? ¿No? Bueno, ya no hay mucho lío si no comparten nada, porque la diferencia simétrica, fíjense, debe llevarse a todos los elementos que están en A o los elementos que están en B, pero no los que comparten. Y como ninguno es compartido, como vemos en la gráfica, en esta zona, ¿sí? Acá, fíjense, no hay elementos compartidos, por lo tanto la diferencia simétrica será todo lo que está en A con todo lo que está en B. ¿Sí? Entonces ahí vemos A, B, C, D, 1, 2, 3. Ahí está. Y obviamente es conmutativo. ¿Qué pasa si son comparables? Pues en este caso, B es subconjunto de A. ¿Qué dice la diferencia relativa? Va a tomar todo elemento que está en A, pero no en B. Y va a tomar todo elemento que está en B, pero no está en A. Entonces tú dices, bueno, el elemento A está en B. Aquí está, sí, está compartido. El elemento B está en C, no está, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ir anotando eso. A ver, voy a ir anotando y voy revisando, ¿sí? Tiene que ser todo lo que está en el 1, pero no está en el otro. Entonces, voy a ir primero de A a B. A está en A y está en B también, entonces no lo tomo. B está en A y no está en B, entonces un candidato es B, ¿sí? Vamos a anotarlo. Otro. ¿Qué pasa con C? C está en A y también está en B, entonces lo obvio. El D está en A y no está en B, entonces ahí está en B. Entonces si yo reviso, B y D son elementos que están en A, pero no están en B. Ahora, ¿qué pasa al revés? Todos los elementos que están en B y no están en A. El C está en B, pero también está en A, no lo tomo. El A está en B y también está en A, entonces no lo tomo. Fíjate, no tomo nada de lo que está en B. Entonces, en teoría, yo tendría que quedarme con esos dos elementos, indicando que son los elementos que están en A, pero no están en B. Ahora, si lo hacemos al revés, ¿qué pasa? La diferencia simétrica. A ver, vamos a revisar. Ahí, y aquí lo voy a poner al revés. Y vamos a revisar en sentido inverso ahora. Y aquí digo, ok, todo lo que está en B y no está en A, ¿cierto? Ok, entonces agarramos. C está en B, pero también en A, no lo tomo. A está en B y también está en A, entonces no lo tomo. Ok, ya saqué todo lo de B. Pero ahora, cuando nosotros analizábamos la gráfica anterior, volvamos otra vez a la de arriba, por favor. Aquí. ¿Qué decía la relación? ¿Sí? Todos los elementos que están en A, pero no están en B. Entonces, en ese sentido está bien, ¿sí? Tomar todo lo que está en A y no está en B, está bien. Pero también tengo que ir a mirar todo lo que está en B, pero no está en A. Y una vez que logre hacer ambas cosas, ¿no? Tengo ya la definición completa, ¿ya? Entonces acá me dice además el resumen, ¿no? Dice, todos los elementos que están en A o B, o sea, en cualquiera de los dos, pero no están en los dos, ¿sí? Entonces voy a volver a revisar mi diferencia simétrica en el último ejemplo. Dice, ¿no? Todo elemento que está en A y no está en B. Entonces, en este caso, el B con D están en A, pero no están en B,
¿cierto? Entonces no son compartidos, por lo tanto está bien. Entonces, en el conjunto comparable también podemos sacar la diferencia simétrica. Y te fijas, yo agarro de B menos A, no digo todo lo que está en B y no está en A, o sea, C y A no los tomo porque están en el conjunto A. Pero luego el elemento B y el elemento D, ¿cierto? Están en el conjunto A, pero no estuvieron en D, entonces también es lo mismo, ¿sí? B, D. Entonces, por esa razón decimos que es la diferencia simétrica es conmutativa. Ahora, si te confundes, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Primero miras, acuérdate que tienes que lograr el verde que está en el lado de A primero, ¿sí? Y luego haz el verde que está en el lado de B. Y con eso ya nunca te vas a confundir porque son en 2 pasos que hay que hacer, ¿sí? Entonces vuelvo a aquel ejercicio. Yo primero he mirado de A a B, buscando lo que no tienen en común y eran estos dos, ¿cierto? Y luego al revés, ¿sí? Para disgregar lo que tenían en común. O sea, no tengo que tener nada en común en el conjunto resultante de A con B, ¿ya? Otros dicen lo siguiente. Miren, esta otra es más fácil. Si tú miras lo que está con verde, el A con B, si yo pintara de verde esto del medio, tú mirarías la unión, A unión B, ¿verdad? Mirarías la unión. Entonces, la diferencia simétrica es como que la unión de A con B menos la intersección de A con B, ¿sí o no? Esa es la diferencia simétrica. Si yo pudiera escribir acá un equivalente, yo diría que la diferencia simétrica, vamos a ver si, ahí está, la diferencia simétrica de A con B, ¿sí? Es igual a la unión primero, A unión B, y a esa le voy a restar, ¿qué cosa le voy a quitar? La intersección, A intersección B, ¿sí? Esa simbolito lo voy a ir a recuperar de otro lado porque no lo tengo. Voy a ir a copiar de aquí. Un segundín, no tengo la intersección a la mano, es que ese símbolo es difícil de conseguirlo. Ok, entonces, la diferencia simétrica también la podemos definir así. Pero esta es una definición nuestra, ¿no? Por cómo es, yo lo puedo deducir así. Entonces, ustedes pueden hacer también lo mismo, ¿no? No necesariamente te enfocas en la definición, sino que puedes vos relacionar y sacar una fórmula nueva en función a lo que has visto. Yo lo que veo es que lo verde en esta gráfica que vemos en este lado, ¿sí? Lo verde que está por acá, ¿ya? En realidad es como si fuera la unión de A con B, ¿cierto? Pero a esa unión de A con B le han quitado la intersección de A con B, ¿sí? Entonces ahí estoy sacando otro nuevo concepto. Uno los dos y luego le quito lo que hay en la intersección de ambos, ¿sí? Entonces, de esa manera, los ejercicios con diagramas de Venn también los puedes ir solucionando, ¿ya? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo podemos hacer algunas deducciones, ¿ya? Bien, vámonos con el último, por acá. Conjuntos iguales, si A y B son iguales, entonces la diferencia simétrica que me va a dar. Vacío, ¿verdad? No voy a tener nada en la diferencia simétrica, pues, ¿cierto? ¿Por qué no voy a tener nada en la diferencia simétrica? Porque todo lo que está en A está en B, y todo lo que está en B está en A, o sea, no hay cómo. Entonces aquí ya vendría la diferencia simétrica como un conjunto vacío, realmente. ¿Ya? Bien, vámonos ahora a estas relaciones. Dice, ¿es falso o verdadero esta relación que está por acá? ¿Se acuerdan que hice hace un momento una relación que yo me inventé? Bueno, ahora veamos esta. A diferencia simétrica con B es igual a, dice, A menos B, unión B menos A. No sé, pero lo están mirando de otra forma. Tenemos que ver si es equivalente. Ok, ¿qué significa A menos B? Todo elemento que está en A, pero no está en B. ¿Sí? Entonces voy a ir a las gráficas, otra vez aquí. Fíjate, este verde que está a este lado, ¿dónde está mi cursor? Este verde por acá. ¿Sí o no que es lo que está en A? Porque lo que está en A es todo esto, lo que está en A, pero no está en B.
Eso está representando este verdecito por acá, todo esto. Todo lo que está en A y no está en B, porque lo que está en B está aquí al medio. Ah, entonces está bien, es A menos B, está bien. Vamos a seguir revisando. Me parece que esto está bien. Unión dice. La unión es como más, ¿verdad? B menos A. ¿Y qué significa B menos A? Lo que está en B y no está en A. Vamos a ver si el otro representa esto. Este otro de acá. Lo que está en B es todo esto rojo, ¿sí? Todo esto. Todo esto es lo que está en B. Pero a eso hay que quitarle lo que está en A. ¿Y qué es lo que está en A? Lo que está aquí al medio. Entonces, si a B le quito lo que coincide con A, me quedo con B menos A. Entonces, ¿qué me está diciendo esa fórmula? Todo este verdecito más todo este otro verdecito. Entonces, esa relación que me han puesto acá, cuando me están diciendo si la diferencia de A y B es igual a A menos B unión B menos A, yo diría que es verdadera. O sea, la respuesta es que es verdadero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso sí está representando a la misma relación. ¿Ya? Veamos una más. No sé si por acá ya podemos irnos por a este lado. Y creo que este ejercicio está enfocado por acá. Bueno, acá tengo, dice, A diferencia simétrica con B es igual a A unión B menos A intersección B. ¿Será que es verdad? A unión B menos A intersección B. ¿No es parecido a lo que habíamos deducido hace un rato? Miren. A unión B menos A intersección B, ¿sí? Eso ya lo habíamos deducido. Entonces aquí está hablando de algo parecido. Dice, diferencia simétrica, A unión B menos A intersección B. Ahora, esto, yo ya hace un momento les dije que era igual, entonces vamos que es igual, pero ahora hay que ver si esto es igual a esto que está indicando aquí. ¿Y qué dice aquí? A unión B es lo mismo. Ahora, este menos, el menos, fíjense, lo ha cambiado por intersección, ¿sí? Y luego dice A intersección B, eso se ha quedado como estaba, ¿sí? No lo tocó, pero ahora, ¿qué pasó? Lo puso en complemento, ¿ya? Esto lo vamos a demostrar más adelante con propiedades. Hay unas propiedades de conjuntos que te dice que tú puedes ir de la diferencia, fíjate, la diferencia de conjuntos a la intersección con complemento, ¿sí? Entonces, en teoría, esto queda pendiente de demostración cuando veamos propiedades, pero yo les digo que sí es cierto, ¿ya? La diferencia se puede reemplazar por la intersección con el complemento del elemento. Entonces, en realidad, esto sí es cierto, ¿ok? Bien, creo que aquí podemos hacer algunos ejercicios para cuadrar. Vamos a revisar. No, me voy a saltar directo a ejercicios con operaciones. Veamos. Listo. Aquí está el problema que tenemos. Tenemos esta área sombreada con amarillo. Y de acuerdo a lo que ustedes han aprendido hasta acá, necesito que me ayuden a deducirlo, ¿sí? Lo que está con amarillo es lo que hay que llegar a representar. No me están dando qué elementos tiene F, G o H. Solo sabemos que son conjuntos. Y conjuntos que comparten elementos que deberían estar en el centro de los aros. ¿Dónde comparten elementos? Por acá, ¿sí? Todo lo que está cruzándose es donde comparten elementos. Pero de todo lo que comparten, a mí me interesa llegar a poder representar a través de unión, intersección, diferencia o complemento o diferencia relativa, lo que está con amarillo. Un consejo es que empiecen por un lado. Primero empecemos con el lado amarillo que tiene, por ejemplo, H. ¿Ya? Entonces le voy a poner una X a donde quiero trabajar. Trabajemos primero por aquí. Aquí me dice, ¿cómo puedo yo llegar a determinar todo lo que está dentro de H con amarillo? Es decir, obviando esto que está acá en blanco y esto que está en blanco. Porque H, acuérdense, es todo lo verde, ¿sí? Todo el aro verde. Entonces, ¿quién me ayuda a definir a qué es equivalente? Solamente el lado amarillito de H. Y ya, para ayudarles, ¿sí? H sería todo H, ¿cierto? Pero a ese H,
para que solo quede lo amarillo, hay que quitarle lo que está compartido con F y lo que está compartido con G. Entonces, ¿qué me proponen hacer ahí? ¿Qué le quitamos a H? Hay que quitarle. ¿Qué le quitamos? Intersección F y G. Claro, la intersección de F con G. Si tú te fijas, ¿sí? La intersección, F es todo este celeste y G es todo este rosado, ¿cierto? Y la intersección de F con G, vamos a pintarlo para que ustedes vean, ¿sí? Lo voy a pintar de una vez. Vamos a pedir un marcador rojito, ok. La intersección de F con G, ¿dónde está? Es todo esto. Voy a pintar primero todo lo que es F. Miren, F es todo esto. Todo este celeste. Pero la intersección con G sería todo esto. ¿Sí? Acuérdense que solamente me estoy preocupando del lado de X. O sea que esto que está en amarillo no me interesa todavía. ¿Ya? Entonces, si yo estoy hablando solamente entre F y G, ¿qué es lo que comparten? Sería todo esto. ¿Sí? Ahí está. F con G. Ahora, ¿será que ese ya es suficiente? Si yo le quito solamente eso, ¿qué más necesito quitarle? ¿Qué más necesito quitarle? Intersección de H con G. ¿No sería mejor H menos F unión G? H menos F F unión unión G. G puede ser una parte justamente para representar lo otro, ¿no? Miren, él está mirando otra forma. Es que hay más de una forma y siempre hay que irse por lo más fácil. Mire, él dice, bueno, usted tiene H, que es todo esto, y ahora me está proponiendo a esto quitarle F, todo lo celeste, unido con G, que es todo lo rosado, ¿sí? Entonces él está pidiendo, miren, lo que yo voy a pintar, lo voy a pintar. F es todo esto. Este es F. Es como si todo esto estuviera pintado de rojo. Todo esto es F, ¿sí? Unido, dice, con G. Y fíjate que ya F agarró parte de G y el resto que le sobra de G es todo esto. Entonces, todo eso que pinté de rojo, todo esto que he pintado de rojo, es F unión G. Y dice que todo eso se lo quite a H. Entonces, él está armando esta fórmula. A ver, voy a escribirle la fórmula que él ha armado. Él ha dicho, haga esto. H menos F, y estoy usando el paréntesis para que se entienda mejor, ¿sí? F unión G. ¿Ok? Un poquito separado para que se note. H menos F unión G. Y me parece mejor porque está realmente lo que he tachado con X ahí. Ok, ahora me está faltando el otro amarillito, ¿sí? ¿Cómo haríamos para concentrarnos en el otro amarillito? Veamos esto. Vamos a borrar esto por acá. Y ustedes vayan pensando ahora en el otro, de la misma forma. Ya no quiero este. Ahora quiero trabajar aquí. Quiero conseguir esto. Y si nos vamos por el mismo concepto, ese amarillo me parece que está más en F o en G, en cualquiera de los dos, ¿sí? Pero ¿cómo lo consigo? Podría ser F intersección G menos H. F intersección G menos H. A ver, vamos a interpretar lo que él me dice. En realidad, al decirme F intersección G, ¿cuál es la F intersección G? Vamos a concentrarnos en eso. La F intersección G es esto. Todo eso es F intersección G. Perfecto, pero ahora él me dice, quítele H. Ah, bueno, le va a quitar todo esto. Y al quitarle ese H, se va a ir este blanco de acá que me sobraba. Por lo tanto, me voy a quedar con el amarillo. Me parece una buena alternativa también. Vamos a anotar.
Él me dice a la intersección de F, ¿sí? Con H, a ver, ahí está. A la intersección de F con H, quítele, ¿no? La intersección de F con G, ¿sí? F con G, quítele H, ¿no? Bueno, ahí está. El un amarillito con el otro amarillito. En pocas palabras ya hemos logrado. Ahora, la pregunta es para todos. ¿Cómo hago para representar con una sola expresión las dos áreas pintadas con amarillo? ¿Con qué operador? Unión. Unión. Ojo que si te pones a revisar, puede ser que encuentres otra equivalencia. Todo aquí depende mucho de la forma abstracta en que estás mirando las cosas, pero definitivamente nos saca del paso, ¿sí? Después de aquí ya se puede hacer operaciones de simplificación, bueno, no sé, ¿no? De todas maneras, pero ahora quiero que quede claro que estoy uniendo, ¿sí? Estoy haciendo la unión de ambas cosas. Estoy separando ahí con una llavecita para que se entienda bien lo que contempla la unión que se está haciendo. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya tenemos el ejercicio resuelto. Yo sé que alguien lo va a ver de otra forma y lo va a poder expresar, ¿ya? Pero definitivamente esto se puede complicar. Entonces, revisen más de una vez, revisen si la operación está correcta, pero para poderlo plantear tiene que estar claro qué es unión, qué es intersección, ¿sí? ¿Qué es diferencia? Aquí no hemos usado la diferencia simétrica. Yo siempre me acuerdo de esa gráfica de los dos conjuntos verdes, donde la diferencia simétrica me dice que es la unión de los dos, pero no tome en cuenta lo que comparten, ¿sí? Entonces ahí me acuerdo bien de la diferencia simétrica, ¿no? En este caso no salió, pero les recuerdo que en las operaciones normalmente tienden a salir, ¿ya? Bueno, ahí vamos a quedar en esta parte, pero muestro uno, creo que tengo, este era. ¿Qué les parece este? Este de acá. Quiero que alguien le saque una fotito y lo revise, este ejemplito. Y en la próxima clase me comente si está de acuerdo con el resultado, porque el resultado está planteado abajo, ¿sí? Quisiera que alguien me diga si está de acuerdo en que la zona amarilla está representada por esa expresión. Ha trabajado con la intersección, ha trabajado con la diferencia simétrica, no, la diferencia relativa, que es esta, ¿sí? Y como ella no es conmutativa, fíjense bien con el orden en que ha puesto las cosas, ¿no? Entonces no está tan difícil, pero miren, circunferencia, triángulo, y por último este otro que no está ni cerca de algo conocido, pero sus nombres de cada uno está bien clarito, ¿no? Aquí está D, A, C y B, ¿sí? Sáquenle una fotito y díganme la próxima clase si están de acuerdo o si le han encontrado otro equivalente a esa zona o a esa área amarilla. Acá el ejercicio es encuentre la expresión que representa el área con amarillo, ¿sí? Entonces, revisan y si pillan otra, me la comentan en la siguiente clase, ¿ya? Pónganlo por favor en su apuntecito, sáquenle una fotito, captura de pantalla y lo revisan, ¿ya? Bien. Ok, entonces, con eso vámonos a las propiedades, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. Estas son las propiedades de conjuntos. Muchas de ellas ya las hemos demostrado en lógica. Por esa razón es que me voy a concentrar solamente en las novedades, ¿ya? Este resumen va a estar con el video de hoy de YouTube. En la descripción siempre les pongo, no sé si han notado ahí los apuntes de descarga, ¿sí? Entonces en YouTube, por ejemplo, cuando lo veas, puedes descargarlo directo al PDF o te construyes tu propia tablita, ¿ya? Vamos a empezar con algunas propiedades con respecto a la unión. Sí, vamos a ir por cada tipo de operación que hemos visto, ¿ok? Para la unión es asociativa,
pues el símbolo es uno solo, puedes asociar en el sentido que te convenga, ¿ya? Si la situación es A unión B, unión C, tú puedes agrupar B con C, ¿cierto? A través de la unión, ¿ya? Entonces, asociativa. También es conmutativa. A unión B es igual a B unión A. Entonces, depende cómo lo necesitas. También podemos probar el tema de la idempotencia. A unión A es A. Si tú recuerdas las gráficas que hemos visto en la primera parte, no es que era un poquito facilón, ¿sí? Pero ahora cada propiedad que veas aquí, revisa la gráfica de cómo sería y te vas a dar cuenta de por qué el resultado. A unión A, o sea, A unido consigo mismo es A, por supuesto, porque los elementos no se duplican y quedan siempre únicos en el conjunto resultante, ¿verdad? La absorción, esto ya viene de inferencia lógica, ¿ya? O de las leyes lógicas que vimos, básicamente. Fíjate, A unión B, intersección A. Primer cosa que hay que notar, el operador. Este es unión con intersección. Los operadores son contrarios, ¿sí? El elemento, el componente externo está adentro, sí. Entonces el resultado por absorción es A. Ahí está, A. Y si tú vas y lo haces por los diagramas de Venn, te vas a encontrar con el resultado. ¿Por qué? Tú dices si A unión B intersección A. ¿Qué tiene la intersección de B con A? Los elementos en común entre A y B, ¿cierto? Todo lo que tienen en común en A y B. Ok, por más que sea 0 elementos que tengan en común y que esto sea nulo, ¿qué está haciendo aquí? La unión. A unión vacío. A unión vacío es A, por lo tanto es A. Entonces, si tú vas y haces diagramas de Venn, vas a encontrarte que tiene toda la razón. A unión B intersección A siempre va a ser A por definición de absorción, ¿ok? Entonces, cuando ustedes revisen las leyes, por favor, y las propiedades, revisen el contexto. Esto funciona porque los operadores son contrarios. 1, 2, el componente externo está adentro. ¿Ya? Entonces, eso hace de que yo diga simplificado por absorción AA, simplemente. Bueno, también se puede ver la propiedad distributiva, igual que en leyes lógicas, unión, intersección, o sea, estás viendo aquí que los operadores son opuestos. Estamos viendo que el elemento componente externo, ¿sí? No está adentro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la distributiva? Va a empezar a agrupar, ¿sí? Aquí lo voy a marcar. A unión B, ahí está, A unión B. Luego viene el operador de intersección, aquí está el operador de intersección también. Y luego dice A unión, ¿sí? A unión, ¿con quién? Con el tercero, con C. Y aquí dice A unión C. Entonces fíjense que es igual que los conectores lógicos, porque la unión parece una disyunción y la intersección parece una conjunción, ¿verdad? Si tú lo miras así, es lo mismo. ¿Qué pasa con el elemento neutro? A unión vacío. Bueno, A unión vacío sigue siendo A, ¿cierto? Porque este es el elemento neutro. A unión el universo. Acuérdense que el universo contempla todos los elementos del área en el contexto que se está estudiando el conjunto, ¿cierto? Entonces, el universo es el todo. A unido el todo es el todo, pues, ¿no es cierto? Entonces, A unión universo es universo. Complementación. A unión complemento de A. ¿Qué era el complemento de A? Lo que faltaba a A para ser universo. Entonces, si A lo uno con lo que le falta para ser universo, me quedo con la unión, o conjunto universo, ¿sí? Entonces ahí está. A unión, complemento de A, universo. Veamos la ley de Morgan, que también se puede aplicar a conjuntos. ¿Qué nos decía la ley de Morgan? Estaba aplicado al concepto de negación, pero aquí en conjuntos, ese concepto va a ir con complemento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí veo A unión B, todo esto del paréntesis, complemento. Entonces, básicamente, si yo quiero meter el complemento adentro para seguramente realizar las operaciones, porque así agrupado no voy a poder, tendría que sí,
puedo hacerlo, el complemento va a entrar a complemento, pero al entrar el complemento adentro, la unión se va a volcar y se va a volver intersección, ¿sí? Lo mismo que sucedía con Morgan cuando aplicabas leyes, ¿no es cierto? Si aquí encontraba una disyunción, la convertía en conjunción y viceversa. Entonces, ha ocurrido lo mismo. Entonces, acá estamos viendo que la unión es el opuesto de la intersección y viceversa. La intersección es el opuesto de la unión. ¿Ya? Entonces, ahí está. La adición ha incluido A unión B, ¿sí? Nosotros podemos decir que A está incluido en A unión B por concepto de adición y también un poquito por lógica, porque acá A unión B va a tener la suma de todo lo que tiene A con B, y obviamente A está incluido en esta unión, ¿verdad? Lo mismo, B incluido entre A unión B, claro, porque A unión B tiene el todo, por lo tanto B está incluido en ese todo porque está aquí, ¿sí? Está adentro. ¿Ok? Veamos las mismas leyes para la intersección. Algunos dicen, ¿para qué no los enseñas si solamente la notamos que es equivalente? Bueno, es para que vayan acostumbrando nada más, ¿ya? Lo mismo y del mismo contexto funciona en intersección. A intersección B, intersección C, por asociativa puedes agrupar como mejor te convenga. Ahí está. A intersección B, intersección C. Son conmutativas, otra vez, repito, son conmutativas, no hay problema por ahí. La indepotencia también, A intersección con A es A, porque la intersección ¿qué tiene? Los elementos en común en ambos conjuntos. ¿Y qué tienen en común A con A? A, ¿no es cierto? Lo que tienen en común es A, porque es el mismo. Absorción, A intersección, paréntesis, A unión B. El elemento externo está adentro. Aquí los operadores son opuestos, ¿no? Entonces, veamos. A unión B va a ser el todo, ¿cierto? A intersectado con ese todo va a ser A. Porque ¿qué es la intersección? Los comunes entre A y el todo. Y lo común que tiene A con el todo es A nada más. Ahí está, A. Por absorción. La distributiva también funciona. Tenemos aquí 3 elementos, A, B y C. Los operadores son opuestos y comenzamos a combinar. Entonces, ¿qué combinación voy a hacer primero? A unión B. Ahí está. A unión B. Perdón, intersección. A intersección B. A intersección B. Todo eso entre paréntesis. Luego viene unión, unión. Y otra vez abro paréntesis. Y ahora otra vez tengo que hacer la combinación. Vamos a ver la combinación que ahora toca hacer. Tendríamos que hacer A unión C. ¿Sí? Intersección. A intersección C. Y eso es lo que vemos aquí. A intersección C. Entonces, igual que en unión, pero funciona también la distributiva en la intersección. El elemento neutro. Diferente ahora, pues, ¿no? A intersección con universo, dice. Ojo, A intersección con universo. Universo es el todo. Entonces, ¿qué tienen en común? Lo que está en A. Entonces, ahí está. A intersección con el vacío. El vacío, por si acaso, es cuando hablamos de conjuntos y subconjuntos, el conjunto vacío es subconjunto de todos. ¿Ya? Entonces, acá cuando me dice A intersección vacío, pues no hay nada, está vacío. Entonces, el vacío va a ser el resultado de la intersección entre ambos. Complemento. A intersección con el complemento de A. El complemento de A es lo que le falta a A para ser universo. Entonces, en pocas palabras, el complemento de A tiene todo elemento que no está en A. Por lo tanto, la intersección de A con su complemento es pues vacío definitivamente. ¿Sí? Vamos con Morgan. A intersección B, complemento. ¿Qué tengo que hacer? El complemento va a entrar adentro. A complemento, A complemento. Esta es intersección, vuelca a unión. Unión, B complemento. Ahí está. Entonces, si ustedes les fijan, es las mismas leyes muy parecidas a lo que vimos en el anterior punto. ¿Ya? Propiedades básicas. Complemento. Doble complemento. A doble complemento es A, ¿sí? A unión, A complemento es el universo, por supuesto, ¿ya? Esta es una contradicción. A intersección, A complemento,
es vacío, ¿sí? Es por definición, no comparten nada en común, va a ser vacío. Las leyes de Morgan en complemento se aplican perfectamente a la unión, volcando a intersección, y a intersección, volcando a unión, ¿sí? Por definición, de repente esto hay que tener claro también, ¿ya? El complemento del universo es el vacío, ¿sí? Y el complemento del vacío es el universo, ¿ya? Entonces estos datos nos van a ayudar en las operaciones de demostración que tenemos que hacer más adelante, ¿ya? Y con eso ya solo sería, bueno, esta. La diferencia relativa. Ojo que esto es distinto a la diferencia simétrica. Sus propiedades no son las mismas. A menos B es igual a A intersección B complemento. Entonces no se olviden que la diferencia relativa se puede convertir en intersección. Esto es por definición lo mismo. ¿Por qué? Todo lo que está en A y no está en B, esa es la definición de la diferencia. ¿Qué significa esto? B complemento es lo que le falta a B para hacer universo. Es decir, es todo lo que no está en B. A intersectado con todo lo que no está en B, básicamente es lo que va a ser A menos lo que tenía B. Entonces, estos son dos equivalentes. Va un poquito para que ayuden la referencia el siguiente dato. El menos se ha vuelto intersección, pero negado el B. Eso es lo que ha hecho, ¿sí? Porque el B es como complemento y el complemento es como una negación, ¿ya? Entonces ahí está. Bueno, A menos A, pues obviamente es el vacío, ¿sí? A, diferencia relativa del vacío es A, ¿sí? 0 menos A, acuérdense que no es conmutativo, 0 menos A es 0, ¿sí? Al universo, si le quitas el vacío, dice que queda el complemento de la. Ojo con esto. Esta propiedad la olvidamos y a veces para hacer las demostraciones nos es muy útil, ¿sí? Que el universo menos el vacío es el complemento de A. Eso se puede, bueno, es básicamente una definición que le han puesto y si uno la analiza es cierta, ¿ya? Es cierta en el contexto de A. Otra. Si A menos B es igual a B menos A, fíjate, si se está dando esta igualdad, A menos B igual a B menos A, entonces quiere decir que A es igual a B. En otra situación no es así, ¿sí? Entonces solamente va a ser conmutativo, ¿sí? Va a ser conmutativo siempre y cuando A y B sean iguales, ¿ya? A eso se refiere. Ok. Ahora, esto último, por favor tengan paciencia que estas propiedades las necesito trabajar la siguiente clase. A menos B menos C. Aquí está haciendo una diferencia relativa, ¿cierto? Pero están como que agrupadas, ¿ya? Ahora, fíjense la equivalencia. Ok, esto no es una equivalencia directa, indica inclusión, ¿ya? A menos B menos C está incluido en A menos, fíjate que está asociando B menos C. ¿Ok? Entonces es incluida la relación. No está diciendo que es igual, pero está diciendo que está incluido. Acá tenemos otra. A menos B está incluido en A. Es verdad, es esto. Porque ¿qué significa A menos B? Todo lo que está en A y no está en B. Por lo tanto, este resultado que está en el lado izquierdo es subconjunto de A, pues está incluido en A. Es cierto también esta definición, ¿sí? No se olviden que A menos B es distinto de B menos a no ser que A sea igual a B. ¿No? No hay que olvidar que no es conmutativa la diferencia relativa. A eso se refiere. ¿Qué pasa con la diferencia simétrica? Aquí ya nos quedamos con lo más cortito. A diferencia simétrica con A es el vacío, ¿cierto? ¿Ok? A diferencia simétrica con el vacío es A, ¿sí? Y aquí vemos algo interesante. Ahí está, diferencia simétrica es conmutativo. A diferencia de B es igual a B diferencia de A. Entonces eso significa que es conmutativo a diferencia de la diferencia relativa. Otra,
A diferencia con B, diferencia con C. Aquí podemos asociar también, es asociativa. A diferencia de B con C, ¿sí? Otra, A diferencia con B, intersección C. Entonces, aquí lo que se va a hacer es trabajar la distributiva, ¿sí? Entonces, esta es una distributiva, si la quieren ver así. Normalmente, cuando yo tengo ejercicios con diferencia relativa, lo que trato de hacer es deshacerme de la diferencia relativa, ¿ya? Es decir, llevar a la forma de unión o intersección, y eso es lo que aquí nos están mostrando estas propiedades, porque mucho no se puede hacer con diferencia relativa solamente, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué dice? A menos B intersección C. Entonces, es como si agarraras, miran, A primero, A, pero de ahí salto a la inclusión, ¿sí? Entonces, la primera relación que está haciendo, por favor, fíjense, es A, ¿dónde estamos? Por aquí, aquí. A inclusión C. A inclusión C. ¿Ok? A inclusión C. Entonces, es como si lo miraras así, A con C. Luego viene la diferencia simétrica. Ahí está, el delta. Me falta la segunda, ¿sí? La segunda. ¿Y cuál sería la segunda? Sería, ya tengo A intersección C, ya lo tengo. Ahora, ¿qué tocaría? B intersección C. Entonces, ahí está, B intersección C. Y eso es lo que tengo por aquí. Entonces, es una distributiva entre la diferencia relativa, simétrica y la intersección, ¿ya? Veamos otro ejemplito. Parecido es la que tenemos en la parte de abajo. Otra vez, para la ayuda a memoria se los voy a poner, ¿ya? Esta es distributiva. Y esta también pareciera distributiva, pero miren ahora acá ha agarrado el concepto de lo que es la diferencia, ¿sí? Dice, A diferencia simétrica con B, unión B diferencia con C, es igual, dice, a A unión B unión C, la unión de todo menos la intersección de todo. ¿Sí? ¿Por qué? La unión es el todo, ¿verdad? Entonces, A unión B, perdón, A diferencia relativa de B, unión B diferencia relativa de C. Entonces, si agarramos esto con esto al final, dice, ¿no? Es como una distributiva a la inversa. A, B, C, a través de unión, menos la intersección de las tres. Ahí está. Esta de acá, si quieren, la siguiente clase la voy a demostrar, ¿sí? Esta me la voy a anotar porque resultaría interesante la demostración para la siguiente clase, ¿ya? Esa no se preocupen que es muy fácil, solamente que a veces no nos damos cuenta de dónde viene. Estas otras sencillitas las voy pasando. A diferencia con B, A unión B menos A intersección B. ¿De dónde saca esto? Por definición de diferencia simétrica. La diferencia simétrica es la unión de ambos menos la intersección de ambos. Eso es la diferencia simétrica. Eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos definiendo a la diferencia simétrica, la unión de ambos menos la intersección de ambos. Y más o menos de ahí viene esto, ¿sí? La unión de ambos menos la intersección. Si tú lo miras, A unión B unión C, la unión de todo menos la intersección de todo, ¿sí? Ahí está. Entonces, esto ya está más claro porque esto era con 3, ahora esto es con 2, entonces ustedes se fijan, es muy similar, ¿sí? Viene de la misma fuente, ¿ya? La unión de todo menos la intersección de todo, ahí está. Esta otra dice, ok, la diferencia de A con B va a ser A intersección B complemento, unión, al revés, B intersección A complemento, por definición de diferencia simétrica. Esto también ya lo habíamos definido anteriormente. Y bueno, acá dice, si A diferencia con B es igual a A diferencia simétrica con C, significa que B con C son iguales, ¿sí? Si sucediera que A con B en diferencia simétrica es igual a A con C, entonces dice que B con C son iguales. Entonces esta es otra propiedad que también se puede demostrar, ¿ok? Entonces, estas
formulitas, por favor, a sus tablitas. Y esta ya la tienen en lógica, solamente quiero que la tengan, esta es la suma de lo que está por acá, así que la voy a pasar. Ahora esto. Vieron que otra vez he necesitado unión, conjunción, disyunción. Aquí está, fíjense, este es muy similar a lo que llamamos ahora diferencia simétrica en conjuntos. ¿Ah? Necesito que otra vez tengan esto a la mano, junto con las leyes básicas de la asociatividad, la de Morgan, la doble complementación, que acá te estoy demostrando por qué la doble complementación es igual a A, el tema de lo conmutativo, para que te acordes. Sí, acá están algunas demostraciones de a pasos, ¿ya? Que es la que he ido comentando a medida que hemos ido pasando. Otra vez podemos usar también Morgan a la inversa, el concepto del complemento, ¿sí? La absorción, la identidad, ¿sí? Todo esto acá ya en un poquito más desglosado a lo que estuvimos conversando en las tablitas que yo fui pasando en la parte superior. Entonces, se los voy a poner en la parte de conjuntos como un solo PDF, porque necesito que lo tengan a la mano para la siguiente clase, ¿ya? Es que todo el tiempo los vamos a referenciar, entonces ustedes me tienen que ayudar con las tablitas, ¿listo? Y vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer en 3 niveles básicamente. Fácil, medio y uno difícil, ¿sí? Esos son los 3 ejercicios planificados para el día lunes, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta hasta esta parte. Nada. Bueno, con eso ya hemos concluido el día de hoy. Por favor, entonces lo que van a hacer es agarrar estas tablitas. Si están buscando bibliografía en textos, todo esto está en el libro de Cáceres, ¿sí? No me acuerdo su nombre del ingeniero, pero es de Cáceres, lógica y conjuntos. Todas estas tablitas están por ahí. Y bueno, también se los voy a pasar en el PDF para que lo referencien, ¿ya? Entonces, con esto yo creo que nos podemos ver el día martes, para directamente atacar lo que son los ejercicios de propiedades. Vamos a hacer algunos ejercicios de simplificación, ¿sí? Varios, los alcancemos, ¿ya? En términos medio, difícil y complejo, ¿ok? En el chat tendrán alguna pregunta. No hay nada. Sí, solo han saludado, pedido asistencia. Listo. Ok, ya está. Bueno, entonces no los entretengo más. Nos vemos entonces el día martes. Que pasen buenas tardes, chicos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego, ingeniera.